Imagínate despertar una mañana normal, salir de tu casa, dejar a tus hijos en el colegio, ir al trabajo y unas horas después recibir una llamada que cambiaría todo. Eso fue exactamente lo que ocurrió en London, Canadá, cuando una mujer fue encontrada sin vida dentro de su propia casa. Al principio todo parecía un robo, que había terminado en una tragedia. La puerta trasera estaba forzada y algunas cosas habían desaparecido. Pero aún así, había algo que no cuadraba. Pequeños detalles en la escena hicieron que los investigadores empezaran a pensar que tal vez el responsable no era un desconocido. Y lo más sorprendente de todo es que la persona que parecía más afectada por la tragedia terminaría siendo el principal sospechoso. Si este tipo de historias te atrapan, suscríbete. Era mayo de 2011. Esta mujer vivía en la ciudad de London, Canadá, junto a su esposo y sus 3 hijos. Ese día parecía completamente normal. El hombre salió de la casa temprano, llevó a los niños al colegio y luego continuó con su rutina. Pero horas después ocurrió algo inesperado. Su esposa fue encontrada sin vida en el sótano de su casa. La escena era muy confusa. La puerta trasera estaba forzada, lo que sugería que alguien había entrado, y algunas pertenencias parecían haber desaparecido. Por eso, al principio los investigadores pensaron que se trataba de un robo que había terminado de manera trágica, pero mientras más observaban el lugar, más preguntas aparecían. Había un detalle que no encajaba con la teoría del robo. Por ejemplo, la lavadora estaba encendida y también la ducha. Para los investigadores esto era extraño, porque alguien que entra a robar se tomaría el tiempo de usar la lavadora y de abrir la ducha. Todo indicaba que alguien había intentado limpiar algo. Además, la forma en que ocurrió el ataque tampoco coincidía con un robo típico. Los detectives comenzaron a pensar que tal vez la escena había sido manipulada, y entonces empezaron a mirar de cerca a las personas más cercanas a la chica. Entre esas personas estaba su esposo. Al principio, él parecía devastado, pero los investigadores empezaron a notar algunos detalles que levantaron sospechas. Él tenía algunos rasguños en su pecho y también encontraron algo curioso en su reloj. Habían pequeñas manchas que resultaron ser sangre de ella. Además, durante la autopsia se encontró ADN de él bajo las uñas de ella. Eso indicaba que había existido una lucha. Poco a poco, la historia del robo comenzó a perder fuerza y las preguntas empezaron a apuntar directamente hacia el esposo, pero todavía faltaba entender el motivo. Mientras avanzaba la investigación, los detectives comenzaron a revisar la vida personal de la pareja, y fue entonces cuando apareció una pieza clave dentro de la historia. El matrimonio tenía problemas. Ella ya había tomado la decisión de separarse y además se descubrió que estaba empezando una nueva relación. Cuando él se enteró de esto, todo cambió. Según la investigación, el día del crimen, él regresó a la casa después de dejar a sus hijos en el colegio. Allí llega y la confronta. La conversación rápidamente se convierte en una discusión muy fuerte. Y en medio de ese momento de ira ocurre la tragedia. Después, él habría intentado hacer parecer que todo había sido un robo, pero las pruebas terminaron contando una historia completamente distinta. El caso llegó a juicio y duró varios meses. Durante el proceso se presentaron pruebas forenses, testimonios y detalles de la investigación. Todo apuntaba a que el crimen ocurrió en medio de una discusión muy intensa. Finalmente, el jurado declaró a ese hombre culpable de homicidio en segundo grado. El juez determinó que no había sido un acto planificado, sino un ataque impulsado por la ira del momento. Por eso fue condenado tan solo a 13 años de prisión. Pero las consecuencias de ese momento durarían muchísimo más tiempo. Después del caso, los 3 hijos de la pareja quedaron bajo el cuidado de familiares. Mientras tanto, ella fue enterrada en Canadá.
Su hermana en Colombia ha intentado traer sus restos de regreso a su país natal, pero el proceso es costoso y complicado. Esta historia dejó una lección difícil: cómo una decisión tomada en un momento de ira puede destruir varias vidas, incluyendo la propia, y cómo una tragedia que parecía un simple robo terminó revelando una verdad mucho más compleja. Te cuento un cuento, y este ojalá nunca se repita. Si quieres escuchar más historias que nunca deberían repetirse, suscríbete.